Hola a todos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Yo por suerte estoy muy bien, gracias a Dios. En esta oportunidad, como verán, no va a ser un video de música nuevamente, me disculpo por eso, pero bueno, va a ser un cachito nuevamente de mi vida. ¿Vieron cuando en esas ocasiones ustedes ven gente haciendo tonteras o prácticamente retos que no tienen sentido? Y dicen, no, yo nunca voy a hacer eso. Bueno, esta vez yo siempre dije eso y heme aquí. Como verán en este comentario, o en esta publicación mejor dicho, el reto era que lleguen a una cierta cantidad de comentarios. Mis amigos lo lograron, así que estamos aquí con este video por eso. Aclaro que es la primera vez que voy a hacer esto, siempre dije que nunca lo haría, pero bueno, ¿por qué no divertirme un poco y probar cosas nuevas? Quizás sea un poco cortito el video, pero espero les guste y los entretenga un poco. Después les voy siguiendo mostrando lo que es el proceso, así que nos vemos en un rato. Bueno, esta es la continuación de la introducción prácticamente. Como verán, tengo una bata que le robé a mi asistente. Eh, y, y ella robó, literalmente, sin comentarios. Pero bueno, en fin. Van a ver parte del procedimiento, no creo que grabe todo porque no tengo mucha memoria, así que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Nadie dijo que esto era tan complicado. Aquí está el asistente haciendo la preparación. Así que en un ratito les sigo mostrando la continuación de esto. Ay Dios, ¿por qué yo me meto en estas cosas? Bueno, esto más o menos es un poco el paso a paso. No sé si haga falta, pero igual lo explico. Ahí tenemos lo que es el polvo de colorante y lo que sería el oxidante. En este caso compré uno de 30, que es lo que mayormente me recomendaron. Y bueno, nos dijeron que teníamos que hacerlo como una mezcla bastante pastosita, pero que esté completamente homogénea, creo que se dice, para que se pueda adherir bien. Ay Dios, creo que voy a quedar pelado. ¡Ey! Si alguno quiere comentar antes de que termine el video y diga si quedó pelado o no, vamos haciendo apuestas. Aquí la señorita ya me está decolorando. Tengo unos nervios que no tienen idea. No necesariamente porque me esté decolorando en sí, sino porque, como dije, nunca en mi vida pensé que me iba a teñir. Y esto son dos cosas en uno. No es solamente teñirse, es decolorarse. O sea, adiós a mi negro hermoso. Y hola al azul, que dentro de todo me gusta el color, pero mientras tanto voy a ser rubio. O algo así. Naranjoso. Bueno, eso. Así que esto es divertido y chistoso, la verdad. Pero no tienen una idea, estoy muy nervioso. Parece que para algunos puede ser que sea una tontera, pero para mí es, no sé, algo mágico. No sé si tendría que haber empezado por arriba o no, pero ella quiso empezar por ahí. No sé si influye o no, la verdad, no tengo idea. Yo hago lo que quiero. Bueno, ya la escucharon. Así que vuelvo y repito. Comenten si piensan que voy a quedar pelado. Cállate. En su defecto es culpa de ella. Igual, gracias a Dios, estoy haciendo home office, así que no tengo que salir a ningún lado. ¡Ey! Eso ofende. Ella es la que sale a comprar. Sí. Así que bueno. Siento un poco de picazón, eso sí. Sí, es normal que te dijo donde te va a molestar va a ser cuando usemos el secador. Ah, sí, tuvimos consulta de mi peluquero. Como verán, Profesional. ya me corté el pelo. Años de experiencia. Supongo, aparte de esto, que yo por lo general sufro de caspa. Así que es como que ya de por sí tengo como medio lastimado de por sí el cuero cabelludo, ¿sería? Sí, pero ya está tapado, digamos. No es que es un casposo. Roñoso. En fin, bueno, ya en un rato les sigo mostrando cómo queda esto. Dios mío. Esto es muy raro. ¿Siga?
Sí, en parte le estamos sacando fotos para mandar al peluquero, ya que nos asesora. ¿Está bien? Ay, Dios mío. Quédate quieta ahí. Se preguntarán por qué no estoy haciendo esto en una peluquería. Bueno, no tengo tanta plata. Simple. Con suerte llegué a comprar los productos, casi no lo hago por el tema mismo. Pero no. Es chistoso, extraño. Con suerte dijeron que tenía que tener cuidado, que podía ver si me ardía. Gracias a Dios no. Como dije, siendo una pequeña comezón, pero son por ciertos sectores más que nada. Hice la prueba igual. A ver si se nota. Ahí. Digamos que decían que tenés que probártelo en un antebrazo para ver cómo reaccionaba. No siento nada, la verdad, así que por el momento vengo bien. Me río solamente de los propios nervios y de la impresión, la verdad. Me intriga saber cómo va a quedar el azul, no les voy a mentir. Bueno, esta parte del proceso me pusieron un gorrito. Algunos vi en videos que se ponían, que era un coso de aluminio, Papel aluminio por mecha. papel aluminio prácticamente, ya sea se envolvían la cabeza o se ponían por mechas en sí, dependiendo de lo que se iban decolorando. En este caso no tengo papel aluminio, pero el gorrito sirve. Le dimos, o mejor dicho, le dio un golpe de calor con el secador para que ayude a activar un poco más. Se sintió un infierno. Es más, ahora dentro de todo va mermando un poco, pero se siente como calor en la cabeza. Me voy quedando rubio. Literalmente ya me parezco a todos los jugadores de fútbol que se tiñen y quedan rubios. Pero bueno, en fin. Después de esto tengo que hacer una segunda decoloración por el hecho de que como mi pelo es oscuro, tiene que rebajarse bastante, ¿cómo se diría? Sacarle naranja. Claro, primero me dijeron que iba a pasar por un naranja, después tengo que sacar ese naranja, así que igual van a ver proceso de las dos cosas. Me están apurando acá porque estamos controlando con el tiempo. Como verán, estoy súper rubio, literalmente. Salvo un poco ahí la parte de las raíces, que eso me dijo mi peluquero que me fije, que estaba faltando productos y que lo estamos aplicando un poquito más. Que seguimos esperando directamente. Voy a estar pasando también fotos de cómo, de un poco más panorámico quizás, si es que no llego a grabar bien. Pero ahí van a ir viendo en la pantalla seguramente alguna que otra foto que fue las que les fui pasando al peluquero para que vaya a ir orientándome en este caso. Bueno, me acabo de jugar. Por lados quedó amarillo clarito, pero acá como verán tengo todavía naranja. No me disgusta sinceramente cómo me queda. Ahora sí, Veguito. Nada, mentira. Pero bueno. Ya voy a tener que aplicar otra decoloración lamentablemente porque este naranja en sí se tiene que ir. Tiene que ser un poquito más amarillo, casi como esto, creo. Bueno, veremos qué sale. Nos vemos en un rato a ver cómo sigue. Bien, como estarán viendo ahora, estoy en la segunda decoloración prácticamente. Me dijeron que tengo que llegar al color que está figurando ahí, pero que obviamente ese no es el color que se está notando realmente porque recién la primera decoloración me pasó así y cuando me enjuagué, bueno, quedó como vieron recién. Así que estamos esperando más o menos 10-15 minutos a ver cómo continúa esto y después aplicar el tinte. Me dijeron que cada tanto tengo que ir estirando lo que sería el pelo para ver cómo está, que si está muy chicloso en sí, directamente ya tengo que enjuagar porque si no está muy débil. Así que bueno, por suerte viene aguantando bastante. Mi asistente es la que está haciendo las pruebas cada tanto, así que venimos bien. Me dijeron que ya no tengo que ponerme el gorrito porque ya el golpe de calor es en la primera parte.
Ya si me tengo que decolorar nuevamente, ya directamente sin gorrito, porque ya en teoría los poros están abiertos o algo así me explicaron. Vamos a seguir esperando a ver qué sale. No sé si va a salir un azul completo, capaz que seguramente termine teniendo tonalidades diferentes en el pelo, pero bueno, ya se verá más adelante. Bien, como están viendo, quedó una especie de dorado más que amarillo. Sí, seguramente voy a tener dos tonalidades de azul. No me molesta, porque a fin de cuentas sigue siendo azul. Y bueno, prácticamente lo tuve 25 minutos más, casi. Ya llegó un punto donde yo mismo dije, paremos acá porque si no, puedo perder el pelo. Igual no canto victoria porque todavía falta la tintura. Vamos a ver qué sucede, cómo sale. No quiero esperar a hacer otra decoloración más adelante porque digo, a fin de cuentas todo este lío es para poder hacer eso, así que vamos a ver qué sale. Bien, como pueden ver ya está aplicado el tinte. Ahora tengo que esperar nada más, así lo enjuago y vemos cómo queda realmente. Me quedó poco dentro de todo, así que quedará ya sea para que la nena se haga mechitas o a lo sumo también para que mantenga el color. Me dijeron que si me quedaba podía guardarlo y tratar de cada tanto ir aplicando para que se mantenga, porque obviamente esto se va con el lavado. Así que bueno, vamos a esperar unos 20 minutos más y les muestro cómo quedó todo. Está muy bueno. Creo que sí se nota un poco verdosito por algunos lugares, que es más que nada por el dorado, pero me queda genial. Va, no sé, en mi opinión, digamos, me queda mejor de lo que yo pensaba. ¿Qué opinan ustedes? A ver, alumbrame con la linternita tuya, para que se note un poco mejor la luz quizás. Préstame. ¿Ven? Literalmente quedó turquesa. Está muy bueno, literalmente. Me gusta. Es chistoso, no lo voy a mentir. No esperaba nunca hacer esto. Pero bueno, lo terminé haciendo. Gracias a mi ayudante. Quedó pitufo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Queda? ¿No queda? No voy a quedar de rubio. Tal vez sí, no sé. En fin. Espero que les haya gustado. Esto es prácticamente. Ya les hago un pequeño resumen ahora. Muy bien, conclusiones de este video. No se sometan a retos que no piensen cumplir. Por más que digan, no, es para tontear. No lo hagan porque a fin de cuentas, si no, después también tienen la gente que dice no, que para que publicás y demás. Ya quedan en cosa de cada uno. En fin, con respecto al tema de probar cosas nuevas, no está de más. Como digo, nunca se me cruzó sinceramente hacer esto. De por sí nunca se me cruzó teñirme el pelo. Pero bueno, como dice el refrán, nunca digas nunca. Y siempre hay una primera vez. Así que espero que les haya gustado. Ya saben, pueden dejar su like, suscribirse si aún no lo hicieron. La semana que viene sí ya estaré subiendo un video de alguna canción nuevamente. No sé si más adelante subiré algún que otro vlog, se podría decir. Eso depende si les gusta o no. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que se hayan divertido o por lo menos se hayan entretenido un poco. Nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego.